Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. El tema de hoy, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. San Pablo pinta un cuadro increíblemente hermoso y edificante de cómo Dios opera en la salvación de una persona individual. Ser salvo significa ser llamado por el Mesías, ser resucitado con el Mesías, ascender con el Mesías y ser exaltado con el Mesías. Pero esta descripción generalmente se aplica a los judíos que esperaban ansiosamente a su Mesías Salvador. En la interpretación judía, cuando vendría el Mesías, se esperaba que Él salvara y exaltara a los judíos y destruyera y humillara a los gentiles. Sin embargo, Pablo toma el lenguaje exaltado usado para describir la salvación de los judíos y lo aplica a los gentiles. Esto habrá sido una tremenda sorpresa para tanta gente. Al mismo tiempo debemos notar cuidadosamente que Pablo no proclama que ahora los gentiles son salvos porque son gentiles o que los judíos son salvos porque son judíos. Los judíos estaban cerca de Dios, podían vivir el mismo tipo de vida sin Dios en el mundo que los gentiles. Los gentiles, por su parte, no deben olvidar el modo de vida que vivieron antes de encontrar y aceptar a Cristo. Así, ambos grupos son igualmente salvos por la gracia de Dios, manifestada en Cristo Jesús en la cruz. Es solo cuando tanto los judíos como los gentiles están en Cristo que son salvos. Por otro lado, Pablo enfatiza que la salvación viene de los judíos. Después de todo, el comentario bíblico nos dice lo siguiente: Dios había escogido al pueblo hebreo para ser sus representantes en la tierra y les confió los oráculos divinos. Y el Mesías era un judío. Bueno, mantente en sintonía, exploraremos este tema con más profundidad. Nuestro versículo central está en Efesios 2, 13 y 14 y nos dice: Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar a Dios, al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Y mientras recorres los hermosos atrios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura. Grabada cada pocos metros en latín, en griego, está el mensaje: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Y en ese momento te sientes excluido, alienado y separado. Bueno, en Efesios capítulo 2, del 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo determina una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros. Verticalmente la cruz disuelve la alienación, a reconciliar al hombre con Dios, y horizontalmente reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre los judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Y juntos se convierten en un nuevo templo, morada de Dios, mediante el Espíritu. ¿Qué significa esta verdad para nosotros hoy, en un mundo de discriminación racial y también religiosa? Leamos ahora estos versículos para tener un panorama más completo de la lección de hoy. Efesios 2, del 11 al 22. Son varios versículos, sígueme. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, los creyentes o los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo ya son miembros de su cuerpo, la iglesia. En otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía. Y Pablo considera que para ellos es importante recordar este pasado. Estaban entonces sin Cristo, el ungido, el Mesías de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, el Estado o pueblo, y eran ajenos a los pactos de la promesa, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. Esta alienación de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Además, en su existencia pasada, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Y Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de los síntomas, los insultos. Porque los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. No obstante, Efesios 2:13 apunta a algo radicalmente diferente ahora. Pablo escribió, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que estaban lejos, toma prestado de Isaías 57:19. ¿Y qué nos dice Isaías 57:19? Paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. O sea que en Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados: Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva implícita en la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles ahora significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y, por qué no, en nuestra iglesia, y a reflexionar sobre el poder de la cruz para separarlas. ¿De qué condición te ha redimido Jesús? ¿Por qué sería importante que recordaras con cierta asiduidad dónde estabas cuando Él te encontró y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiese encontrado? Ahora note este incidente, qué interesante. Dios llama a Israel, lo elige para que sea una luz para anunciar a los gentiles y al mundo su plan de salvación. Israel escondió esa luz. O sea, los judíos eran doblemente responsables, pero ahora maltrataban a aquellos que no eran judíos. ¡Qué contraste terrible! Dios los llama a ser la luz, no fueron luz, y en lugar de 12 tribus, ahora levanta a 12 discípulos y dice, vayan a todo el mundo, derriben esa pared, yo quiero que todo aquel que en mí crea, se salve y tenga vida eterna. Bueno, vamos ahora al corazón del asunto. La reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Como describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo allí en cada uno de estos pasajes de Efesios. Vamos a ver eso, cómo lo describe. ¿Y cómo resumirías lo que dice Pablo sobre la cruz y cómo ésta transforma nuestras relaciones? Vamos a los versículos 14 al 16 nuevamente. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. En el contexto del pasaje de esta semana, de Efesios 2, 11 al 22,
La cruz produce 3 grandes ventajas para los creyentes. Aquí va. Número 1. Los gentiles estaban lejos de Dios y de su pueblo. Ahora son acercados a ambos, siendo ahora hijos, hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. Y a veces esas cosas, esos cambios repentinos cuestan, ¿verdad? Al apóstol le tocó enfrentar esto. Número 2. La enemistad entre los creyentes judíos y gentiles quedó destruida. La cruz es el ecualizador. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra en el que los judíos y gentiles eran enemigos jurados. Y número 3, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. ¿Cómo es la reconciliación? ¿Qué se siente al reconciliarse? Imagínate un distanciamiento grave entre una madre y una hija que se ha acentuado por años. Imagina ese rencor, que ese rencor se disuelve y en un gesto de gracia y perdón y la consiguiente reunión entre ambas. Eso es reconciliación. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce al otro como un miembro de la iglesia, como un hermano o hermana amado que acepta lo que se le ha ofrecido. Es ahí que el servicio rito de humildad tiene una función clave. La reconciliación no es un término mecánico o legal, sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Y Pablo se atreve a imaginar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impactará sobre las relaciones no solo entre personas, sino también entre grupos de personas. Él se la imagina inundando nuestra vida, destruyendo nuestras divisiones, disolviendo nuestras disputas y renovando nuestra comunión y comprensión mutuas. Pregunto, ¿en qué medida podrías necesitar aplicar estos principios para reconciliarte con otra persona? ¿Cómo ponerlos en práctica? ¿No crees que esta será la solución a los problemas que ha habido por siglos y siglos y siglos en el Oriente Medio, en el Medio Oriente? Un espíritu de perdón, reconciliación. La cruz, lo que Jesús hizo, unifica. Nos une a Dios y nos une unos a otros. Se acaban las barreras, nacionalidades y aún distanciamientos y guerras. Él es el príncipe de paz. Jesús derribó el muro divisorio. Y aquí está, Efesios 2, 14 y 15, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, probablemente aquí Pablo esté aludiendo a la barandilla o cerca que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes, con su amenaza de muerte. Y Pablo imagina que este muro se derrumba y que a los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. La cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque allí aprendemos que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. Algunos creen que Efesios 2, 14 y 15 enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos, como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Y él cita el 5º mandamiento y alude a otros, por ejemplo, el 7º, el 8º, el 9º y el 10º. Y esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley. Aborda el mal uso de la ley, pero honra la ley misma y asume su continuidad. Por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí. Es una mala praxis cristiana. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anatema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino de la ley. La ley, dice en Efesios 2, 14 y 15, son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representados en la compleja
frase de Pablo dice la ley de los mandatos y ordenanzas. O sea, lo que Moisés escribió al lado en un pergamino y lo puso al lado del arca. O es todo el sistema veterotestamentario de la ley como se había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos y a los gentiles. Yo pregunto, ¿será que hay tensiones entre nosotros? Entre los adventistas del séptimo día y los miembros de la comunidad cristiana en general que debemos abordar y superar. ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Ahora observa cómo resume Pablo el ministerio de Cristo. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El concepto de paz es importante en Efesios, ya que la carta comienza y termina con bendiciones de paz de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Anteriormente Pablo argumentó que Cristo personifica la paz, porque Él mismo es nuestra paz, y que la cruz crea esa paz. Cristo no solo destruye algo, la hostilidad entre judíos y gentiles, sino que también crea una nueva humanidad marcada por relaciones de reconciliación y de paz. Esa paz no es solo la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, la experiencia de plenitud de bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Los evangelios contienen ejemplos de Jesús como predicador de paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos promete a ellos y a nosotros, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y concluye estas palabras, estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Y después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces: paz a vosotros, paz a ustedes. Pablo muestra mucho interés en señalar que la predicación de paz por parte de Cristo se extendió más allá del tiempo de su ministerio terrenal. Dice que anunció la paz en el presente a los que estaban lejos, o sea, creyentes gentiles antes de su conversión, y a los que estaban cerca, o sea, a los creyentes judíos. Y amados, debemos aceptar esta proclamación. Todos los creyentes experimentan una profunda bendición. Por eso, nos preguntamos, ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? Pablo ahora pasa a describir a la iglesia como un templo santo y señala varias imágenes. Vamos a los versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al restablecer nuestra relación con Dios y también horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. Jesús también destruye algo, un asombroso templo nuevo compuesto, mejor dicho, construye un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Destruye ese muro, construye un templo. Los gentiles en otro tiempo excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia.
Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, o sea, el templo, ahora no solo tienen acceso, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo diseñado para ser morada de Dios y mediante el Espíritu. Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de la iglesia, y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. O sea que la metáfora se utiliza junto con el lenguaje biológico, y el proceso de la construcción a menudo se acentúa. O sea que en lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. Bien, y ahora para concluir, después de miles de años de historia, la relación entre judíos y gentiles se ha vuelto irrelevante para muchas iglesias cristianas. Lo más probable es que la iglesia local o regional de tu clase de escuela sabatina esté compuesta principalmente por gentiles y ni siquiera están pensando en los judíos. Sin embargo, al igual que los judíos, nosotros como cristianos podemos haber erigido nuestros propios muros de separación entre nosotros, el pueblo de Dios, y otros grupos de personas. Muros que mantienen a las personas alejadas del Evangelio. ¿Cómo podría la iglesia permitir que tales muros sean derribados por y en Cristo? Algunas personas pueden interpretar que la caída del muro entre los judíos y los gentiles significa que ahora no debería haber diferencia entre la iglesia y el mundo y que la iglesia ahora podría vivir según las normas del mundo. Bueno, ahí está el problema. Y esta no es una actitud bíblica. ¿Por qué el llamado a defender la santidad de Dios y a mantener el pecado y un estilo de vida pecaminoso fuera de la iglesia es un llamado legítimo? Otro asunto delicado. Algunos cristianos pueden notar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles fue erigido por Dios mismo en primer lugar, especialmente cuando ordenó a los israelitas que se separaran de los gentiles. Después de todo, Jesús mismo presentó a Dios como si hubiera instalado un cerco alrededor de Israel. Parecería una contradicción, pero no lo es. Dios lo llama a Israel para ser su pueblo, para ser la luz para el mundo, a invitarlos a entrar dentro de su plan, no para crear un cerco de separación, sino que sean la luz e indiquen las maravillas del plan de salvación, el plan de rescate. Dios también prohibió a los israelitas casarse con personas de otras naciones. Incluso Pablo advierte en contra de casarse con no creyentes. Y la mayoría de la sociedad contemporánea parece proyectar una perspectiva más inclusivista y no discriminatoria hacia los matrimonios mixtos religiosos. Por eso pregunto, ¿cómo explicarías la afirmación de Pablo de que Jesús derribó el muro entre judíos y gentiles, cuando la Biblia parece clara en cuanto a que Dios fue quien creó y construyó muros alrededor de Israel? Bueno, finalizo con estas preguntas de reflexión sobre este tema delicado y trascendental en la actualidad, que son las relaciones entre grupos de personas o razas. Y no quiero que quedes con la duda de cuando Dios actúa de una forma coherente y razonable, no para hacer distancias ni separaciones. Aparentemente, Israel fue el pueblo al cual se construyó un muro, y ese muro fue la santa ley de Dios. Ahora son los principios eternos. Ahora, ¿qué principios bíblicos sobre las relaciones étnicas se ofrecen en Efesios? ¿En qué sentido este pasaje ofrece un enfoque distintivo y cristocéntrico sobre la temática de cómo deben relacionarse los miembros de un grupo étnico con los miembros de otro grupo? Dado el plan de Dios para el futuro de la humanidad, ¿cuán importante es para la iglesia ocuparse de sus propios problemas internos y de sus conflictos interraciales? ¿Qué problemas latentes entre los grupos étnicos, que con demasiada frecuencia quizás se ocultan o se ignoran, existen en tu comunidad? ¿Existe racismo? ¿Existen las diferencias? ¿Cómo podría tu iglesia desempeñar un papel positivo en la ejecución de la obra unificadora que Cristo ya ha realizado en la cruz? ¿Cómo podrías tú participar en esta obra? Vuelvo a repetir, hermano y hermana, debemos unirnos en el mensaje de la palabra de Dios. No unirnos en una palabra que solamente dice amor y nada más, poniendo a un lado los principios del Señor. Esa unidad no dura mucho. Es más, es como dejar la Biblia a un lado y los principios a un lado. Y vuelvo a repetir, cuando Dios llama a Israel y lo llama, este es mi pueblo, Dios fue exclusivo y quiso mostrar que a través de su pueblo
lo que Él podría hacer con las personas, con su iglesia, para que fuese una luz, para que el mundo siguiese el plan y entrara en el plan de salvación. No es que Dios separó a unos para hacerlos diferencia de los otros, sino que los aparta para un uso santo. ¿No es lo mismo que ha hecho con la iglesia? Cuando Dios llama a su pueblo de un chasco en el tiempo final para que sea la luz y le da la mayor suma de verdades que alguna vez ha dado a los seres humanos. No para nosotros decir, tenemos aquí la verdad, los demás están perdidos. No, no, no. Se nos da eso con la responsabilidad de ser la luz y alumbrar a otros e invitarlos a ser parte de la familia de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos ayude a enfocar de la forma correcta los mensajes de la palabra de Dios y unirnos en Jesús y en el mensaje de su palabra. Oremos. Gracias, nuestro Padre, porque aun que estábamos separados de ti, Jesús vino a unirnos con el cielo. Él descendió para enseñarnos el camino de regreso, pero también extendió sus brazos, mostrando de que podemos amarnos unos a otros. Él es la cabeza de la iglesia y nos invita a ser su cuerpo. Queremos que así como somos diferentes, con diferentes funciones, podamos todos, de alguna manera, cumplir con el propósito sagrado de ser tu pueblo y usar los dones que nos dan para servirte e invitar a otros al gran banquete de los siglos. Bendícenos como iglesia y como individuos. Y gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, terminó el tiempo de hoy. Se ha pasado rápido esta media hora, 28 minutos. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta la próxima lección de vida del próximo sábado. Te invito a que invites a la vez a sintonizar a otros este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dile esto a una persona esta semana, a tu vecino, a tu compañero, un mensaje, un teléfono, un WhatsApp, algo. Y recuerda, vamos en un viaje, y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, Maranata.